El Reich, ese imperio nacionalsocialista alemán que aspiraba a durar 1000 años, se extendió tan solo una docena de primaveras. El 2 de mayo de 1945 cayó Berlín ante la apisonadora soviética y, menos de una semana después, el día 7, lo poco que quedaba del ejército nazi capituló ante los aliados. El encargado de firmar la rendición definitiva fue un mayor general. Alfred Jodl, con puñados y puñados de condecoraciones en su haber, pagó una cuenta que había engrosado el ya fallecido Adolf Hitler, el mismo que en 1939 atemorizaba a Occidente con sus Panzer. ¿Qué llevó a la potencia bélica que había estremecido a Europa a una derrota sin paliativos? ¿Cómo cayó el régimen de la esvástica? Hoy analizamos algunos de los errores, tal vez los mayores, que llevaron al Führer al desastre. Y lo hacemos de la mano del periodista especializado en historia Miguel Ángel Santamarina, autor del ensayo La guerra que cambió el mundo. Yo soy Manuel Pérez Villatoro, redactor de la sección de historia de ABC. Y yo soy María Romero, redactora de ABC Podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, los errores que provocaron la derrota de Hitler. Resonaban los tambores de guerra poco antes del verano de 1940. El 10 de mayo, cuando Europa estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler lanzó una colosal ofensiva contra Francia. Lo llamativo es que lo hizo a través de un punto que nadie hubiera podido imaginar, el bosque de las Ardenas. Aquel golpe de mano pilló desprevenido al ejército galo, pero también a los 300.000 soldados del cuerpo expedicionario británico que reforzaban la región. Desesperados ante el imparable avance alemán, los ingleses iniciaron una retirada masiva hacia el mar. Pero tan solo 13 días después, los nazis asediaban ya el único puerto seguro de la zona, Dunkerque. En poco tiempo, lo que parecía una defensa infranqueable se transformó en un desastre. Winston Churchill actuó rápido y organizó una colosal flota con órdenes de atravesar el Canal de la Mancha e iniciar la evacuación del cuerpo expedicionario. Pero hacía falta tiempo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Adolf Hitler tomó una de las decisiones más controvertidas de toda la Segunda Guerra Mundial. Ordenó a sus carros de combate que se detuvieran en seco y no continuaran su inexorable avance contra el enemigo. Una orden que para Santamarina supuso un severo error. Para mí hay dos fundamentales. Primero, Dunkerque. Posibilitar el milagro de Dunkerque. En mayo de 40, cuando ha caído Francia, cuando han caído Países Bajos, es que Europa es suya y encima sigue manteniendo ahí ese pacto con Rusia de no agresión, con la Unión Soviética, con Stalin, y él lo tiene todo a su favor. Es que su único enemigo es Reino Unido. Y bueno, a ver, suena un poco feo, pero es que realmente tenía que haber machacado a toda esa fuerza expedicionaria británica y no haberla permitido reagruparse. Yo creo que ese fue un error logístico importante. Me imagino que fruto de, pues la exaltación de ver que su plan de conquistar Europa, casi de conquistar el mundo, pues lo había conseguido en meses. Es que Francia era considerado el mejor ejército del mundo, es que había sido barrido. Y todo eso lo había conseguido el ejército alemán de una forma aplastante, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es un gran fallo. El por qué tomó aquella decisión el Führer es uno de los grandes misterios del conflicto. La versión más extendida afirma que no quería entregar aquella gran victoria al Heer, el ejército de tierra. Prefería que la encargada de aplastar a los británicos fuese la Fuerza Aérea, mucho más ideologizada en aquellos primeros compases. Pero resulta imposible saberlo. Porque a lo mejor ahí hay dos cuestiones. Primero, esa propia suficiencia le hace pensar que el ejército británico es muy inferior y no va a poder competir con ellos continuando la guerra. Y segundo, y esto creo que es una de las grandes ideas que Adolf Hitler tiene en su cabeza, yo creo que él siempre piensa que una vez que cambia ideológicamente el sentido de la guerra, que empieza a convertirse en una lucha contra el comunismo, él piensa que, y está convencido de que Winston Churchill va a estar de su lado. Winston Churchill era un anticomunista convencido. Lo que pasa que por encima de ese anticomunismo estaba el que él no tenía pensado bajo ningún momento, pese a que se enfrentó a miembros de su propio gabinete, pese a que la sociedad podía estar dividida, él nunca iba a apoyar el nazismo. Y entonces yo creo que eso fue quizás esas dos motivaciones la que no le hicieron dar tanta importancia a lo que es la reagrupación, porque él pensaba que aunque llegasen esas fuerzas quizás a Reino Unido de vuelta,
que iba a poder conseguir que Churchill se sumase a su cruzada para derrotar a Stalin un año más tarde, ¿no? Entonces yo creo que pueden ser un poco esas dos razones por las cuales menosprecia. Y luego también, pues eso, lo que decía al principio, muchas veces cuando estás triunfando, cuando estás ganando, cuando todo el viento va a favor, pues un poco reaccionas de una forma diferente. Dunkerque es el primero de una larga lista de errores. Según Santamarina, el segundo gran fallo que condenó a Hitler fue invadir la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. El Führer, que había firmado un pacto con Stalin para dividirse Polonia en 1939, despertó a un gigante dormido que se alzó en armas contra él. Luego, claro, el otro gran fallo es la relación con Rusia. Hasta qué punto él necesitaba o era normal acabar con la Unión Soviética, ¿no? Podría haberlo planteado de otra forma, podría haber seguido con ese acuerdo, podría haber incluso ido a más con la Unión Soviética para favorecer sus intereses, ¿no? Pero yo creo que ahí él de repente deriva ideológicamente incluso hacia un anticomunismo, la lucha contra el bolchevismo, y eso es lo que le lleva a atacar el año siguiente a Rusia, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos de inflexión, porque ahí también se ven quizás otros errores que hay, que son quizás la planificación económica, ¿no? Al final, la economía me parece a mí que es muy importante, para mí es un factor muy importante en el desarrollo de la guerra, y Alemania quizás no lo tuvo tan en cuenta como podía haberlo tenido. Con el paso de los meses, quedó claro que Hitler se había metido hasta la cintura en la boca del lobo. Lo que prometía ser una batalla de apenas unos meses se dilató 3 años, hasta el 3 de febrero de 1943, cuando se dio a conocer la derrota en Stalingrado y arrancó el contraataque soviético. Las causas: la llegada del mitificado invierno ruso, la vasta extensión de territorio y, de entre todas ellas, Santamarina eleva una por encima del resto: la escasez de recursos. Tenía suministros energéticos muy lejos, los pozos petrolíferos de Rumanía, que siempre fueron como una obsesión, de metales en la parte de Suecia. Y entonces yo creo que a lo mejor, así como Estados Unidos de repente, en muy poco tiempo, se convierte en una economía de guerra, una economía solvente, mucho más fuerte, a Alemania le cuesta más. Y eso al final, la producción industrial incluso fracasa contra el propio Stalin, porque mientras Stalin puede reponer todo su armamento de forma muy rápida, esos tanques que los destrozaban los alemanes, pero que es que enseguida, claro, era como que se reproducían, ¿no? Y sin embargo, Alemania no tenía esa capacidad industrial, ¿no? Entonces yo creo que el atacar a la Unión Soviética o atacarla en ese momento, yo creo que fue el otro gran error, por todas las circunstancias que luego hubo. También a lo mejor cómo se desarrolló ese plan, ¿no? En principio, he escuchado podcasts, he visto vídeos, he leído libros y hay muchas opiniones, ¿no? Pero al final, la idea que me queda es que realmente no hubo un plan tan certero para poder ocupar un territorio tan vasto y tan extenso como era la Unión Soviética, y sobre todo para no permitir que se pudiesen comunicar, que se pudiesen trasladar fábricas, como ocurrió. Realmente quizás haya un desconocimiento de cómo era la red de transporte soviético, ¿no? Y eso permitió un poco pues dar una cobertura. Y bueno, y aún así estuvo a punto de caer Moscú, estuvo a punto de caer Stalingrado, o sea, podía haber realmente llegado a un triunfo, pero ese triunfo habría sido difícil de mantener luego también. El tercer gran error de Hitler quedó de manifiesto poco antes de su muerte en la oscuridad del Führerbunker. El hombre que se atrevió a retar a Europa y orquestó la Segunda Guerra Mundial besó su Walter PPK convencido de que sus zampones le habían abandonado en favor de los aliados. Veía enemigos por doquier, y eso, unido al pavor que sentía hacia el Ejército Rojo, le hizo tomar la decisión de suicidarse junto a su esposa. Algunos de mis generales y oficiales me han traicionado. Mis soldados no quieren continuar, repitió aquellos días de 1945 a todo el que se le acercó.
Puede que en algunos casos tuviera razón. No hay más que señalar las puñaladas a desmano de Heinrich Himmler, líder de las SS, y de Hermann Göring, al frente de la Fuerza Aérea Nazi. Pero lo cierto es que aquellos que creía traidores eran, en muchos casos, militares de carrera con tantas canas como oficio a sus espaldas. Eran hombres de la talla del jefe del Estado Mayor General del Alto Mando del Ejército, Heinz Guderian, tipos que estaban dispuestos a plantearle, por muy molesto que le resultara al Führer, que su buen toque y su sexto sentido a la hora de dirigir grandes operaciones militares no sustituían los conocimientos de un oficial veterano. También era un choque ya, o sea, es un choque el decir, bueno, un cabo está imponiendo conceptos militares y estratégicos a generales de carrera, ¿no? Y lo que has comentado tanto de von Rundstedt como de Rommel, pues eran personas que quizás deberían haber tenido un mayor peso. Cuanto más va evolucionando la guerra, la sensación que da es que menos escucha a nadie, que menos está pendiente. Hay un momento en el cual sí que vuelve otra vez a llevar a Guderian, pero es que otra vez casi acaban en las manos los dos, ¿no? Acaban tirándose las manos al cuello. Hitler, la sensación que da es que conforme va avanzando, conforme el error de intentar atacar Rusia, que porque para mí es un error, se hace más latente, se hace más visible, él menos escucha ya a nadie y se va rodeando un poco pues de gente, lo que le comentaba antes, pero que es algo que siempre ha pasado, es gente que te va diciendo que sí a todo, que te da razón y se crea una sensación de miedo dentro de todo ese entorno que nadie se atreve a... Por eso quizás tantos militares estuvieron adheridos en ese último intento de matarlo, aunque hubo bastantes más, la Operación Valquiria, porque les resulta interesante el acabar con él y también hay mucho resentimiento, me imagino, acumulado por parte de todos esos militares de carrera por dónde le habían llevado. Ejemplos los hay a pares. Ahí tenemos a Gerd von Rundstedt, considerado por los expertos como el gran sacerdote de la estrategia del Reich. Se retiró en 1938 por diferencias con el nazismo, aunque regresó a primera línea de batalla cuando el Führer invadió Polonia. Después intentó limar sus asperezas con el alto mando, pero dimitió de todos los puestos que le fueron dados de forma sucesiva. Estaba convencido de que el dictador no tenía ni idea de lo que suponía comandar un contingente, y como él otros tantos. La conclusión para Santa Marina es que, poco a poco, Hitler se recluyó en una torre de marfil levantada por aduladores y dejó de escuchar opiniones contrarias. No pienso que muchas de las decisiones fueran reflexionadas y teniendo en cuenta estrategias. Se podrían reunir, pero al final yo la sensación que da es que cada año que pasa dentro de la guerra, cada nuevo escenario, cada nuevo teatro que se crea, él asume más las decisiones y más se equivoca. Y sobre todo, vuelvo al principio, él tenía un jaque mate en Dunkerque, lo siguió teniendo durante un año. Hay que pensar que muchas veces cuando hablamos de la guerra, de cómo fue hay que entender que desde mayo del 40 hasta la Operación Barbarroja, en el 41, junio del 41, es que Hitler es intocable. Y es intocable y no hay nadie que le pueda hacer frente. Solo tiene enfrente a Reino Unido. Y vuelvo a insistir, al final te aíslas, te metes en una torre de marfil y claro, no vas a escuchar ni a von Rundstedt, ni vas a escuchar a Rommel, ni vas a escuchar a ningún militar porque tú eres el único que sabe lo que dice. De hecho, incluso que podríamos considerar que era su delfín, ¿no? Rudolf Hess, ¿no? Con todo ese episodio tan curioso, fantasmagórico, literario que es la huida hacia Escocia. Y ya está marcando la intención de cómo va cambiando todo. En todo caso, Santa Marina sostiene que hay algo que tienen en común todos estos fallos: el culpable. Por eso insiste en que deberíamos referirnos a ellos como errores de Hitler. También insiste en que los aciertos de los aliados fueron muchos, pero eso, como se suele decir, es otra historia que contaremos en otra ocasión. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.